Como ya sabe alguno, estoy harto del discurso imperante en muchos medios según el cual los hombres somos todos unos violadores en potencia. Excepto los violadores, que se consideran unos buenos chicos en potencia. Lo mismo que todas esas autoras que nos echan la culpa a los hombres de todos los males del mundo. Siempre se dice el cambio climático producido por el hombre, nunca por la mujer. Ahí no hay lenguaje inclusivo. Esto también va por muchos canales de la filosofía del hombre libre, que también nos echan a los hombres mucha culpa de seguir nuestro instinto de proveedores, pero desalientan que se haga cualquier cosa contra los políticos y políticas que nos han traído estas leyes. Incluso leyendo a una autora no muy proclive al feminismo de tercera ola como es Remedios Morales, veo en uno de sus artículos que han existido muchos momentos donde comunidades enteras se han quedado sin hombres, pero han salido adelante. Sin duda habrá casos. Yo no conozco ninguno. Sí conozco lo contrario. Muchos habréis visto la película 300, glorificando esa dictadura despiadada que fue la Esparta clásica. Sin embargo, y siguiendo a Fernando Quesada Sanz, tanto en esa película como en la novela gráfica de Frank Miller, que tan de cerca sigue a la obra de Heródoto, se habla muy poco de otra polis griega, Tespias. Tespias mandó a las Termópilas 700 varones adultos, en la práctica todos los que tenía, y allí murieron, junto a los espartanos de Leónidas I. A Leónidas y a sus espartanos se les ha levantado un monumento considerable, mientras a los tespios están casi olvidados, pese a no tener el código moral de los espartanos, que castigaba con el ostracismo a quien huía. Aun con todo, los tespios se quedaron y murieron. Si Remedios Morales tuviera razón, no habría pasado gran cosa por eso. Tespias se hubiera repoblado con ayuda de los ancianos aún fértiles. Sin embargo, Heródoto nos cuenta que se vieron en la necesidad de reclutar a cuantos inmigrantes quisieran venir, dándoles inmediatamente la ciudadanía para que los defendieran. Tan independientes de los hombres no serían. Pero sin llegar a esos extremos bélicos, disinteré otra vez de Remedios Morales y de todos quienes afirman que los hombres somos poco menos que superfluos, con un caso conocido por todos, aunque tal vez no sus protagonistas. Quien más quien menos ha oído hablar de la peste negra, quizá la mayor catástrofe biológica de la humanidad, con decenas de millones de muertos solo en Europa. Fueron momentos donde se podían considerar auténticos afortunados a los que fueron enterrados así. La mayoría no se les puso ni un adorno. Eran llevados en carros, en carretillas y tirados a fosas comunes porque resultaba del todo imposible dar sepultura a 5.000 personas a la semana. A la semana cuando había suerte. En familias de 6, 7 u 8 miembros quedaban 2. Las esposas abandonaban a los maridos enfermos cuando sabían que se trataba de peste negra. Los huérfanos vagaban mendigando comida y a veces eran enterrados vivos por miedo a que pudieran traer la enfermedad. No había ni sacerdotes para administrar la extrema unción y poder entrar en el reino de los cielos, entre otras cosas porque muchos huían para no acercarse a los enfermos. Boccaccio nos cuenta el derrumbe moral y social que trajo la enfermedad a Europa. En su obra El Decamerón, la descripción de Boccaccio a mí personalmente me parece bastante contundente. Esa visión de personas en perfecta salud por la mañana y agonizantes por la noche, con bubas negras en sus ganglios linfáticos, con esa fiebre altísima, con esos enormes sudores y muertes de sed. Ni la peste de Atenas que terminó con Pericles y su concubina, ni las pestilencias de Roma, ni ninguna otra epidemia podía compararse con lo que tuvieron que pasar europeos y asiáticos con aquella terrible enfermedad, especialmente desde 1347. Contra un mal, así, la única solución conocida la resumió el cirujano real Francisco Gil. De la mortífera peste, 3 diligencias libertan: pronta salida, remota distancia y muy larga ausencia. Nadie sabía cómo afrontar aquel terrible mal. Nadie se atrevía a socorrer mínimamente a los enfermos. Nadie osaba enfrentarse a la enfermedad. Todo el que podía salía corriendo, abandonando a sus paisanos, a sus ciudadanos, a sus súbditos, a sus familiares. Fue sin duda el momento de los cobardes, pero también el de los valientes.
La historia nos trae por lo menos el relato de 3 hombres, que cada uno a su manera se dirigieron ante todos los peligros con la convicción de que alguna forma existiría para terminar con aquello. Tal vez portando ese sentimiento tan masculino de no rendirse fácilmente. Al menos un peregrino y 2 médicos arriesgaron su vida contra el enemigo invisible para ayudar a los demás, para extraerle sus secretos, para conocer su forma de matar. Como dijo Carl Sagan, el resto de los humanos estamos en deuda con ellos. Probablemente también habrá mujeres y los doctos en historia conocerán sus relatos, pero yo solo he sabido de estos 3 héroes, uno conocido y otros 2 olvidados. Del primero no está clara su historia. Se supone que nació en la localidad hoy francesa de Montpellier y con unos 40 años peregrinó a Roma. Se llamaba Roque, no importa el apellido. En Italia se topó con el primer y quizá más mortífero brote de peste negra, el que trajo muchos de aquellos terribles relatos de casas con todos sus habitantes muertos dentro, de niños sin ayuda ninguna y de gente solo preocupadas por sí mismos. La tradición oral dice que Roque no paró de ayudar a todos los que podía con el alimento que comenzaba a sobrar en las ciudades y en los campos ante tanta mortandad. No descansaba de recoger cuanto podía para dárselo a todo el que podía, aunque solo fuera un poco de consuelo y de compañía en esos momentos terribles de soledad, los que viven cuantos padecen una enfermedad contagiosa y probablemente mortal. Según la tradición, Roque tuvo momentos de agotamiento, incluso de miedo, pero siempre se sobrepuso a ellos en compañía de su fiel perro. La iconografía nos indica que contrajo la enfermedad, pero sobrevivió a ella y continuó ayudando. Tanto es así que se cree que murió preso, bien de un familiar o acusado de espía. La veneración hacia Roque de Montpellier comenzó a extenderse rápidamente, sobre todo porque en aquel tiempo eran los fieles y no la Iglesia quien elegía a sus propios intercesores ante Dios. Aunque actualmente su devoción está muy olvidada, todavía hoy las calles de muchas ciudades europeas llevan el nombre de aquel varón que supo controlar su miedo ante un enemigo mortal e invisible. El segundo ejemplo es el de un médico francés, aunque por aquella época la medicina poco se diferenciaba de la magia. Su nombre era Guy de Seynac y defendía firmemente que se debía recoger toda la información posible sobre aquel mal, sobre todos los síntomas, para poderlo identificar y diferenciarlo de los demás. En el caso de la ya mencionada y famosa peste de Atenas, Tucídides nos dio una descripción de sus síntomas, pero era una recopilación tan sumamente genérica que no hay forma de distinguirla de otras pestilencias. Para evitar eso, de Seynac no abandonó su ciudad, Aviñón, y se quedó atendiendo como podía a los enfermos. Él mismo contrajo la enfermedad. Vivió una sed terrible, una fiebre altísima y unos dolores enormes, pero consiguió sobrevivir y nos dejó en su libro Cirugía Magna una descripción detallada y sobre todo de primera mano sobre los padecimientos de los apestados. Sin embargo, semejante legado y esfuerzo ahora se ve recompensado en español con este artículo en la única fuente de conocimientos para muchos, la Wikipedia. El tercer caso lo personificó un aragonés en aquella época, oriundo de la isla de Cerdeña. Había estudiado en España y se llamaba Juan Tomás Porcel. Si José María López Piñero tiene razón, a Porcel se le quedaban muy pequeños los conocimientos aportados por Galeno. Estaba convencido de que para vencer a la enfermedad la mejor forma era conocer cómo actuaba. Al contrario que Galeno, Porcel sí creía en los grandes conocimientos que podía traer una práctica muy peligrosa, la autopsia. Pese a lo muy arriesgado que resulta para el médico cualquier pinchazo, Porcel le practicó la autopsia a todos los muertos de peste que pudo. En 1564 tuvo material más que de sobra por un brote que asoló Zaragoza. En su libro Información y curación de la peste en Zaragoza y contra la peste en general, Porcel se manifestó en contra de las purgas
y contra uno de los remedios más famosos en aquel tiempo, la sangría. Estaba en lo cierto. En esos casos, sangrar a una persona es una de las peores prácticas que se pueden acometer. Al contrario que los otros dos héroes, Porcel no sobrevivió a la enfermedad. Falleció de peste en 1580. Vaya desde aquí mi pequeño reconocimiento sobre esos tres héroes que le plantaron cara a una de las mayores desgracias de la humanidad.